14 de marzo de 2020. Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en España por el coronavirus y nadie puede salir de sus casas. 3 meses estuvieron los españoles dentro de sus hogares para, según el gobierno, proteger de esa pandemia del coronavirus, y esto acabó afectándoles incluso en la salud mental. Yo cogí una depresión de tanto tiempo estar metida. Yo he pagado mucho dinero a una psicóloga para poder subir para arriba. Y entré en una depresión grandísima. Tuvo impacto desde lo emocional y desde la falta de contacto con familiares. Está la gente muy fastidiada, sí. De un día para otro nuestra vida cambió. Las mascarillas se convirtieron en un producto necesario en nuestro día a día y la gente tuvo que empezar a acostumbrarse a las nuevas restricciones. Creo que uno por ahí se tomaría diferente algunas cosas, algunas restricciones, etcétera. Ya soy mayor y ya mi vida cambió. Las medidas fueron bien estrictas. Aprender de cero de lo que fue este encierro. Hay ciertas cosas que sí que han cambiado mucho. Las restricciones fueron tan duras que mucha gente no pudo visitar a sus familiares ni siquiera en sus últimos momentos. Se dejaron a las personas mayores abandonadas totalmente en las residencias. Ha muerto mi padre, con eso te digo todo. Fue una situación muy dura, al final estabas encerrado en tu casa, el no socializarte, no salir a la calle es algo que nos afecta muchísimo como sociedad, y más en España, que siento que somos un país que somos muy de salir fuera y todo. Y es que un acto tan simple como pasear por la calle no podía hacerse sin las mascarillas y sin la distancia de seguridad. La verdad es que veo en otros chavales que les afecta bastante la pandemia y que no dejan de estar con el móvil. Esa población que vemos hoy en día ha optado más por redes sociales, encerrarse en casa, estar detrás de pantallas, crearse un perfil y una personalidad al final falsa. Y aunque los grandes medios de comunicación y el gobierno nos hicieron creer que saldríamos más fuertes, poca gente considera que fue así. Yo creo que no, yo pienso que no. Yo para mí pienso que no, que es mucha propaganda. Realmente el sistema sabemos que es erróneo, no se hizo bien las cosas, se hicieron cosas precipitadas. El gobierno, sin comentarios. O sea, la gestión ha sido caótica y ha sido de lo peor. O sea, se podía haber hecho mal, peor, y después como lo ha hecho este querido gobierno que tenemos. Encierro inconstitucional. Ese candado define muy bien lo que tuvimos que sufrir todos los españoles, que evidentemente teníamos que enfrentarnos de alguna manera a una pandemia, pero la gestión se ha demostrado, como bien explicaba Paloma Guardia en ese vídeo, que no fue desde luego la mejor. Me ha llamado la atención una imagen, Beatriz Talegón, la de todas las portadas alineadas con un mismo titular, el de Salimos más fuertes. ¿Salimos más fuertes, Beatriz? Depende de quién, claro. Los que se han forrado a base de bien vendiendo mascarillas, que se ha demostrado. Acaba de publicarse además ahora mismo un estudio muy interesante del uso precisamente de las mascarillas, si son efectivas o no. Se ha estudiado en distintos países comparándolo con un virus muy similar al del COVID, la gripe, y virus similares al de la gripe. Y hablabais antes de la mascarilla quirúrgica, para que nos entendamos que es azul, pues resulta que usarla y no usarla prácticamente tiene el mismo efecto. La comparación entre la mascarilla azul que todos conocemos y las blancas, las que ya se suponía que protegían más, pues resulta que según este estudio se confirmaría que no hay diferencia entre las blancas, para que nos entendamos, y las azules, las quirúrgicas. Así que en definitiva el uso de la mascarilla pues parece que queda demostrado que no ha tenido realmente ningún efecto, salvo para aquellos empresarios que se han forrado a base de bien de nuestro dinero y que todavía, para, como decíais antes, entrar en algunos centros sanitarios o en farmacias, que es así de absurdo. O sea, yo entro en la farmacia y me tengo que poner la mascarilla, pero entro en la tienda que hay al lado, en la papelería que hay al lado, y me encuentro con las mismas personas que estaban comprando en la farmacia, pero ya podemos ir sin mascarilla. O sea, estamos en una situación en la que hemos salido más fuertes. Pues yo creo que la población se ha polarizado muchísimo más. Se ha promovido la persecución a los derechos y a las libertades fundamentales. Se ha hecho un experimento a nivel global de control y manipulación social de masas. Se ha visto hasta qué nivel la gente es incapaz de tomar decisiones críticas, de informarse por sí misma, que queda paralizada por el miedo, que se ha manipulado a la población con las vacunas, y digo vacunas entre comillas, porque al final ni evitan contagios, ni evitan otra serie de cuestiones. Ahora resulta que 2 dosis, la inmunidad natural se ha demostrado ahora por The Lancet que es igual de eficaz o casi mejor que las 2 dosis de la vacuna. Se está demostrando también
que los efectos adversos de las vacunas están siendo realmente difíciles de asimilar y encima hay una falta de información. Se ha vulnerado el derecho al consentimiento informado de los pacientes, se está bloqueando por todos los medios que los pacientes que puedan estar teniendo efectos adversos derivados de estas inoculaciones puedan proceder a las notificaciones, al seguimiento y al estudio pertinente. O sea, se ha sometido a la población al miedo. Esto lo hemos sabido además ahora por las filtraciones de The Telegraph Sunday, las conversaciones que estaba manteniendo el gobierno de Reino Unido en paralelo y en privado, que nada tiene que ver con los mensajes públicos, que ellos mismos reconocen que tenían una campaña de miedo explícita para someter a la población a las decisiones de índole política, porque las decisiones que se han tomado durante esta pandemia han sido de carácter político, no científico, ni sanitario, ni médico en una pandemia. Y al final, quienes se han beneficiado y quienes han salido más fuertes han sido los partidarios del totalitarismo, y aquí no hablo de siglas porque al final hemos visto que a la hora de votar se han alineado prácticamente todos los partidos del arco parlamentario en el recorte y limitación de derechos. Y además han salido más fuertes las farmacéuticas, que se han llevado una pasta y una millonada a través de contratos absolutamente opacos, saltándose las normas de transparencia de la Comisión Europea que se establecen para cualquiera. En fin, ¿quién ha salido más fuerte? Desde luego la democracia, ¿no? Desde luego los ciudadanos a nivel individual tampoco, y los que se han forrado, repito, han sido los que han sabido ver una ventana de oportunidad, aprovechándose además de las medidas de un gobierno que no se ha preocupado, en mi opinión, por mantener la salud, tanto mental como física, de la ciudadanía en su conjunto. Beatriz, sé que Luis Losada, que José Carlos también está deseando contestarte, o por lo menos opinar, pero hablabas del gobierno, de las responsabilidades de un gobierno que evidentemente no ha tenido la mejor de las gestiones. Y es que Sofía Sánchez, el estado de alarma que hoy se conmemora, que hoy cumple 3 años, fue ilegal, inconstitucional, pero otro también, cuéntanos. Sí, Juanma, como bien decías, hace ya 3 años desde que se declarara el estado de alarma en España. Un estado al que Pedro Sánchez se refirió como nueva fase del mecanismo constitucional del estado de alarma, aunque se queda lejos del marco legal. El 14 de marzo del 2020 comenzó el primer día de confinamiento, un encierro que en principio duraría tan solo 15 días, pero que terminó alcanzando los 2 meses. Y no fue el único. El 25 de octubre de ese mismo año el Ejecutivo anunciaba un segundo estado de alarma. También se dijo que tendría 15 días de durabilidad, pero una vez más se prorrogó varias veces hasta el 9 de mayo de 2021, es decir, 6 semanas de duración. Y fue aquí cuando Vox, a través de su grupo parlamentario, presentó un recurso de inconstitucionalidad. Lo hizo en noviembre y ya en julio de 2021 el Tribunal Constitucional confirmó que se habían vulnerado los derechos y libertades básicas de todos los españoles. La respuesta entonces del Gobierno: asumir 0 responsabilidades. De hecho, fueron más allá, asegurando que su medida salvó miles de vidas. Eso sí, obviando que apenas una semana antes de recluirnos, el Ejecutivo al unísono llamó a la movilización ciudadana por el 8M, cuando ya entonces la pandemia se extendía por toda Europa. Muchas gracias, Sofía. Efectivamente, un polémico 8 de marzo, luego iremos al de este año y recordaremos las palabras jaleadas por Ángela Rodríguez Pan, que por cierto hoy Echenique ha aplaudido en el Congreso de los Diputados, pero es que, volviendo al del año 2020, mientras que en Milán, por ejemplo, vivía una situación catastrófica, y se estaba empezando a hablar de confinamientos, aquí en España se estaba jaleando a la gente a salir a la calle. Bueno, de todas maneras los confinamientos no han demostrado ser eficaces, todo lo contrario. Tenemos el reciente ejemplo de China, pero tenemos también el caso de España. En España los confinamientos funcionaron muy mal. En Estados Unidos es casi un banco de pruebas perfecto, porque hay estados que han seguido los confinamientos de forma muy estricta, otros que no lo han hecho, que han dejado que la gente se mueva con más libertad y han recargado más en la responsabilidad individual. Y lo cierto es que desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista sanitario, esos estados en Estados Unidos que han rechazado los confinamientos, pues han tenido un mejor comportamiento. Si vemos el caso de Suecia, todo el mundo puso a parir a Suecia. Bueno, pues si vemos la mortalidad en ese país en términos generales, no solamente teniendo en cuenta el COVID, resulta que ha tenido un comportamiento muchísimo mejor que la mayoría de los países europeos. Es decir, No, fue superior a Noruega. No, si tienes en cuenta el COVID, sí. Comparando.
si comparas tienes en cuenta, pre-pandemia y post-pandemia, la tasa de fallecimientos es superior. Muy superior no, pero sí superior. Si tienes en cuenta solo el COVID, sí. Pero es que los confinamientos crean también problemas. También, sí. Desde el punto de vista sanitario. Y si hace las mismas comparaciones, pero de mortalidad en términos generales... La tasa de mortalidad fue superior. Ahora, el debate es... nos debemos suicidar. Yo creo que sí. Tres informes recientes que inciden precisamente en eso, que desde el punto de vista sanitario el ejemplo de Suecia es bastante claro, bastante claro. Yo creo que el debate es si el suicidio económico que se ha producido valía la pena o no. Ese es el debate para mí. Bueno, eso también es importante. Preguntabas porque además, si somos más pobres, tenemos menos medios, entre otras cosas, para atender las cuestiones sanitarias. Preguntabas si salíamos más fuertes. Yo creo que salimos más débiles desde el punto de vista institucional y también económico. Desde el punto de vista institucional, porque que se haya declarado inconstitucional un estado de alarma, es decir, que se han violado los derechos y libertades fundamentales sin soporte jurídico, me parece una aberración espectacular. Aquí no ha pasado nada. Se ha violado la libertad de expresión, se ha secuestrado el Parlamento Nacional, se ha secuestrado al conjunto de la población, se nos ha tratado como a niños, se prohibía que los niños salieran a la calle a jugar secuestrándoles en sus casas mientras que los perritos podían salir a la calle. Una cosa increíble, una cosa lamentable. La policía empoderada, tratando a la gente que salía a hacer footing como si fueran terroristas, helicópteros vigilando a la gente para que no subiera a la azotea. Una cosa alucinante. Desde el punto de vista institucional, yo creo que peor no podía ser. Desde el punto de vista económico, hemos tenido que darle a la maquinita de la deuda y ahora la tenemos que pagar, y la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y las empresas, las pequeñas empresas a las que se les ha secuestrado la capacidad de trabajar y se las ha empujado a pedir un ICO, todavía lo están digiriendo hoy. Y muchas han quebrado. Beatriz, te recuerdo que puedes intervenir en cualquier momento. No, lo que quería poner en valor, y estando totalmente de acuerdo, es que aquí cualquier persona con dos dedos de frente y que no haya sacado tajada de todo esto, sobre todo hay un hecho que me parece que es fundamental y a nivel humano, el destrozo que se ha hecho a nuestros mayores. Y esto yo creo que es algo que no podemos ni pasar por alto ni olvidar, el maltrato, los protocolos de la muerte que se han aplicado. O sea, esto yo creo que nos debería hacer salir a la calle independientemente de los partidos, de las siglas. O sea, esto debería ser una marea humana, de verdad, para exigir que rueden cabezas por el maltrato a nuestros mayores y, como bien señalabais, también a nuestra infancia, porque nuestros niños, nuestros adolescentes están teniendo unos problemas ahora mismo psicológicos tremendos, han perdido el ritmo a nivel de la educación, están teniendo problemas muy graves a nivel de adaptación de nuevo en las escuelas, han perdido unos meses y unos años fundamentales, pero sobre todo nuestros mayores, a los que se ha permitido que hayan muerto solos, desatendidos, y esto por no hablar de los protocolos a nivel de qué tipo de medicación se les estuvo aplicando, de cuáles han sido las pautas que se han seguido aquí a nivel de la administración de unos fármacos versus otros, porque se le ha atribuido a la OMS una especie de carácter como Ministerio Global de la Salud, cuando eso en realidad no tiene ningún tipo ni de legitimidad ni identidad. Eso es una organización de fondos privados y la gente tiene que saberlo. El mayor accionista de la OMS es, entre otros, el señor Bill Gates y las industrias farmacéuticas, y es una aberración lo que se ha cometido con nuestros mayores. ¿Cuál ha sido el protocolo también de contar casos positivos en los hospitales? La gente tiene que saber que ha habido partidas presupuestarias que precisamente inyectaban dinero por la cantidad de casos positivos que se registraban. Han estado acumulando positivos si habías dado positivo hace 6 meses pero ibas al hospital por romperte una pierna en algunas comunidades autónomas. El número de muertos ha sido absolutamente atroz, como lo han contabilizado. Los datos es otra de las cosas que no podemos pasar por alto y que todo ciudadano de bien tiene que denunciar en este país. Cómo han manipulado con el miedo, cómo han manipulado con las cifras, cómo sigue habiendo un exceso de muertes desde el año 2021 y el gobierno calla como auténticas ratas miserables porque no quieren reconocer lo que está pasando y de qué se está muriendo la gente. La ministra de Sanidad dijo que ya también quería saber de qué se moría la gente, que no lo entendían, que nos expliquen qué ha pasado desde el año 2021 para que esté subiendo el índice en el Euromomo, que es el exceso de mortalidad, de manera brutal y que no cesa de haber muertos. Pero ahora se callan, ahora no lo dicen porque ahora no les interesa. Pues que la ministra de Sanidad pregunte al comité de expertos. Ese que no existe. Ese que guió la acción política del gobierno, porque aquí el gobierno se guiaba por la ciencia, ¿no? Se parapetaba en un supuesto comité de expertos que nunca existió.
que finalmente no existió. Y una pregunta que yo os hago, la labor de los medios de comunicación, recordando esas portadas todas alineados, saldremos más fuertes, evidentemente, gracias a una publicidad institucional, esas portadas todas iban pagadas. ¿Cuál ha sido la labor de los medios? Esos periódicos con esa campaña salieron más fuertes, todos. Pues los medios de comunicación, creo que es importante que la gente sepa que inmediatamente antes y cuando estaba empezando oficialmente esta pandemia, declarada como oficial, la mayoría de los medios de comunicación de masas aquí en España coincidieron en la llegada de un principal accionista, por no decir dos, BlackRock y Vanguard, que a su vez también adquirieron acciones grandes e importantes en las principales compañías farmacéuticas. Desde ese momento hemos podido ver cómo la información ha sido la misma, independientemente del corte ideológico de la línea editorial de los medios de comunicación, tanto en España como a nivel global. Cómo se ha perseguido toda información que ha dado voz a expertos, que ha dado voz a médicos, que ha dado voz a científicos que estaban alertando, por ejemplo, del origen del SARS-CoV-2, que podía ser el origen de un biolaboratorio y que podíamos estar ante la irresponsabilidad humana en la que Estados Unidos, en la que China tienen muchas explicaciones que dar. Ahora por fin empezamos a ver que algo sale sobre esta información a la luz 3 años después y todavía cuentagotas. El silenciamiento al que hemos sido sometidos quienes hemos querido trabajar cumpliendo el derecho constitucional de nuestros ciudadanos de acceder a información veraz y contrastada. Y por desgracia nos hemos encontrado con que la mayoría de los medios de comunicación de este país se han arrodillado a los intereses de la publicidad institucional del gobierno, pero también de la industria farmacéutica que les paga muy buen dinero por los anuncios. Y Beatriz, vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta la Ley de Seguridad Ciudadana sigue vigente. Enseguida volvemos.